Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un programa más de Primer Plano. En esta ocasión queremos iniciar nuestra conversación con una aclaración que va a resultar evidente. Somos tres los miembros de esta mesa porque hay un sillón vacío, que es la de nuestra colega María Amparo Casar. Es esto resultado de la decisión de muchas mujeres en México el día de hoy de no acudir a sus trabajos y a sus tareas cotidianas como muestra de su inconformidad con un problema que venimos arrastrando desde hace siglos, si no es que milenios, y que es el tema de la relación entre los géneros, la subordinación en que han vivido las mujeres, la opresión que han tenido que sufrir generaciones y generaciones. Alguien podría decir que desde Adán y Eva. Aquí José Antonio Crespo así lo sugiere en su columna de hoy. El punto es que también en el canal, y eso es importante, en este canal ahora estamos puros hombres. Si alguna falla hay, pues nos toca es la falta de una parte muy importante del canal 11, que es el staff de las mujeres. Bueno, hecha esta observación, empecemos a considerar lo que pasó el día de ayer en México. No es nada más México donde hubo una marcha, lo hubo en otras partes del mundo, en España, en Chile, en Turquía, en Bélgica, en París, etcétera. Pero lo que nos importa es aquí. La de ayer, y sobre todo en la Ciudad de México, que es la que es la caja de resonancia de muchas de las temáticas políticas mexicanas. Ayer fue una marcha que llenó el Zócalo y las avenidas principales de la ciudad. En serio, la marcha de mujeres protestando, ahora sí que a voz en cuello, por la demanda que viene de muy atrás, insisto, pero esta vez ya el tiempo se ha cortado. Ellas quieren, exigen, demandan respuestas a un problema viejísimo que es la mala relación entre los géneros, la subordinación y la falta de seguridad de las mujeres. Así que se abre el tema en esta mesa. Bueno, yo creo que es muy bueno el título que le hemos puesto a este bloque, La Larga Marcha, porque efectivamente, como tú ya lo sugerías, la cultura patriarcal o machista, como se dice más bien en nuestros países de habla hispana, en América Latina en general, en España también, sí. Es milenaria. La predominancia, la imposición, el privilegio mayor lo han tenido los hombres para ocupar cargos, para tomar las decisiones fundamentales, para hacer la guerra, bueno, hasta para concertar la paz. No en todos los casos sin condicionamiento, eso lo veremos en el próximo bloque. Pero es muy importante decir que si esta es una larga marcha de milenios, sin duda para mí de milenios, porque hay una debilidad física en las mujeres desde la prehistoria. En el momento en que las mujeres tienen embarazo, empiezan a reducir su actividad, se vuelven más lentas y se vuelven más débiles de lo que ya por sí son. Y los que desarrollan los músculos, los que salen a cazar, a enfrentarse con los grandes animales, los que salen a hacer los trabajos más rudos, son los hombres. Y esto va haciendo que se impongan. Esto tiene que cambiar, se ha dicho mucho. Pero han tardado muchos milenios para que la mujer empiece a tener algún reconocimiento. Todavía en el siglo XIX, la mayor parte de las mujeres del mundo no votaba en las elecciones. Es decir, la mitad del género humano no tenía derecho a votar. En el derecho romano ocupaban el lugar de los hijos en la familia. Quasi loco filie. Usted ocupará el lugar de un hijo. Y el pater familias era la autoridad total. Estamos hablando de cosas muy antiguas. Lo de Roma pues es de hace más de 2 milenios. Lo de
la prehistoria, pues quién sabe cuántos milenios. Pero ya llegó el momento en muchas conciencias del planeta. Esto está reflejado en Naciones Unidas, en todos los organismos internacionales, en todos los gobiernos. Hay la presión que las mujeres están haciendo para tener mayores posiciones, en el legislativo, en el ejecutivo, entre los jueces, en fin. Este es un movimiento que en México nunca había tenido un impulso como el que ayer hubo en esta ciudad y en varias ciudades del país. En 20 ciudades del país por lo menos hubo manifestaciones, algunas muy notables en estados como Puebla, como Oaxaca, y otros, sería largo mencionarlos, pero hubo un buen número de gentes que concurrieron a esta protesta. Bueno, yo una aclaración. Yo sé que a muchas mujeres les molesta cuando se abren mesas de discusión de puros hombres hablando sobre los temas femeninos. Muchas veces he visto varias protestas, es decir, ahorita no nos queda otro remedio. Hubiera sido peor no hablar del tema, porque obviamente es el Día de la Mujer, la marcha y el paro del día de hoy. Y nuestra compañera, pues, en congruencia con eso, no vino. Entonces, ni modo, una mesa de puros hombres hablando sobre temas de la mujer. Y desde luego la marcha de ayer, pues, fue enorme. Refleja desde luego la solidaridad de las propias mujeres, el vínculo en su movimiento, el enojo, la protesta, al nivel en que ha llegado, porque otras marchas que hemos visto, incluso los recientes, pues no habían llegado a esa magnitud. Realmente fue, por lo menos aquí en la capital, fue enorme y impresionante. Y quisiera yo hablar un poco sobre la posición del gobierno frente a esta marcha, porque hubo varias cosas. A mí me pareció muchísimas mujeres del gobierno, desde luego la propia secretaria de Gobernación, se sumó y alentó, apoyó, y muchas otras mujeres que están en el gobierno también. Pero hay un discurso un poco contradictorio, porque por un lado se dice, no, la postura propiamente de López Obrador diciendo, pues hay conservadores ahí detrás manejando, manipulando, ha insistido a lo largo de todos estos días en esa posición. Y por otro lado, muchas mujeres simpatizantes de la 4T o miembros del gobierno diciendo apoyamos completamente el movimiento. Pero de la marcha de ayer sí me extrañó que, siendo también mujer la jefa de gobierno, ¿por qué se bloquearon los accesos? De la marcha que venía, ¿no?, desde Reforma y luego por Avenida Juárez, los accesos al Zócalo, que es el destino final de esta marcha. Claro, tuvieron que desviarse por aquí y por allá, pero ¿por qué estaba ese bloqueo? Que pareciera que era una forma de disuadir para que no llegaran al Zócalo. No me queda claro, pero ese fue el hecho. Muchas mujeres se quejaron y lo vieron más bien como una señal del gobierno, del capitalino por lo menos, de que más allá del discurso de apoyo que han expresado las mujeres dentro del gobierno, de pronto pones este bloqueo, este estorbo, esta forma de disuadir. No he oído ninguna explicación al respecto. Y hubo desde luego algunos elementos ahí de vandalismo, como lo ha habido, no mucho. Y siempre se da eso, no es que lo justifique, por supuesto que no, pero pueden ser o grupos radicales dentro del propio movimiento feminista, porque también no es homogéneo, es heterogéneo. Tienen diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. Está esta cuestión que las ha dividido mucho también del aborto, por ejemplo, ¿no? Y que hizo que muchos grupos auténticamente conservadores, por ejemplo, de la Iglesia, grupos cristianos, se opusieran abiertamente a la marcha porque dicen, es una marcha en favor del aborto. Pues ahí había de todo. Desde luego habían las abortistas con su color verde, pero habían muchas mujeres que, no estando de acuerdo, digamos, con la despenalización del aborto, ahí estaban también, porque son muchos temas los que abarca esta agenda. En fin, el hecho es de que de todas maneras estos incidentes violentos fueron o bien de grupos radicales o algunos hablaban de grupos de afuera, es decir, de provocadores o provocadoras, en este caso, que deliberadamente entran ahí. Creo que en relación al gobierno, ciertamente debió, yo lo hubiera esperado, una actitud más abiertamente positiva del presidente. Lo ha dicho en las últimas conferencias, nosotros apoyamos todas las demandas de estos movimientos femeninos.
pero se pudo haber hecho de manera más abierta, con mayor empatía hacia las mujeres. Pero hay otra parte, no vamos a tener mucho tiempo para discutirla aquí, pero el tema de la opresión de las mujeres solo parcialmente se tiene que relacionar con el poder político. La mayor fuerza que mantiene esta división, esta jerarquía, está dentro de la propia sociedad, está dentro de las familias, está dentro de nosotros. Yo no vi en la marcha una protesta que dijera: protesto contra mi padre o contra mi madre, que me educaron en este sentido. Ahí está, es la sociedad misma. Al final, quien puede imponer las reglas, imponerlas en serio para esta igualdad, no es el gobierno, no es la policía, no es la Secretaría de Gobernación, es al interior de la institución más básica y esencial de la sociedad, que es la familia, y eso va a costar literalmente Dios y ayuda, porque cambiar la cultura no es algo fácil. Claro, la cultura es algo que puede ser dicho en términos, definirse como un modo de vida, una forma de llevar la vida. Y la forma que se lleva en forma dominante es machista. Y esto, como decíamos, viene de milenios y está empezando la humanidad a caer masivamente, globalmente en la cuenta de que esto es inaceptable, de que tiene que modificarse, de que tiene que aplicarse principios de equidad, a igual trabajo, a igual salario, que tienen que aplicarse la igualdad de oportunidades en los empleos y la ocupación de posiciones de poder, porque una parte de la imposición de la cultura machista está sostenida por el Estado. El conservadurismo está dentro de la sociedad profundamente arraigado, como tú ya decías. Así que no va a ser una lucha fácil. Pero yo quisiera destacar que el impulso que le dio para México, para los mexicanos, para las mexicanas, la marcha de ayer es particularmente importante. No había habido un impulso de este tamaño, de estas dimensiones, con esta claridad en las demandas, con esta claridad en la protesta. ¿Por qué están protestando? Y esto fue provocado en último momento, como la gota que derramó el vaso, por los feminicidios, sí, por la gran tortura a las que son sujetas las mujeres en los matrimonios, en las familias, etc. No solo por la falta de oportunidades, por donde yo empezaba, sino porque allí, dentro de la familia, como tú bien apuntabas, ya se marcan las diferencias de esto es para los hombres, aquí las mujeres no tienen cabida, las van excluyendo desde niñas pequeñas. Desde luego yo coincido, aunque más que un asunto político es un asunto social y cultural. Sí. Viene desde hace milenios que se ha ido conformando según las regiones del mundo, porque cada uno tiene sus fuentes filosóficas diferentes, pero desde luego que es un fenómeno mundial esto del machismo, de la misoginia, que tiene diferentes expresiones, pero desde luego que es un problema y que se va arraigando en la cultura y en la percepción pues, de los hombres, básicamente, al considerar a la mujer como alguien inferior, como alguien que tiene que estar sometida, como alguien que tiene que estar al servicio de los varones. En fin, prejuicios, por supuesto, que se tienen que ir cambiando, que se ha tardado muchísimo. Todavía, pensando en el siglo XX, sí, pues ha prevalecido mucho machismo, hay ejemplos de sobra, que ha ido cambiando lentamente, ya no digamos siglos anteriores todavía, pero aún en el 20 ha prevalecido el machismo y todavía ahí está ese machismo, esas percepciones, ese abuso que va cambiando, pero cambia muy lentamente la cultura. Y de ahí que sea importante el cambio de las instituciones y las leyes como algo que puede empujar poco a poco y con dificultad, pero puede ser un ariete para que la cultura poco a poco vaya cambiando. Y es ahí donde sí se puede intervenir a través, digamos, de la política del Estado, del gobierno, para que estas instituciones cambien y de ahí se venga un cambio cultural, aunque no sea tan rápido como se quisiera. Bueno, el tema da para muchísimo más, el tiempo no. Espérenos para el siguiente segmento. Vamos a analizar un poco ahora lo que ha pasado el día de hoy, 9 de marzo. Ayer fue la marcha, la protesta
la denuncia de la desigualdad y de la injusticia que se comete con las mujeres cotidianamente, pero el día de hoy las mujeres decidieron muy atinadamente mostrarnos cuál es su fuerza. Si decíamos que el origen de alguna desigualdad es la fuerza física, ayer mostraron que tienen fuerza suficiente para mostrar muchas cosas, para demandar, para protestar, que es la única manera que aparentemente tienen los movimientos sociales para avanzar. La protesta, la manifestación, el desacuerdo. Y el día de hoy ese desacuerdo se está manifestando a través de la ausencia. Con la ausencia de las mujeres tenemos que sentir cómo están presentes y son necesarias en nuestras vidas cotidianas, en la vida completa de la sociedad. Hace algunos años dirigió una película Arau que se llamaba Un día sin mexicanos, creo que en California, Estados Unidos, para mostrar la fuerza que tiene, la importancia que tiene el trabajo de los mexicanos allá. Bueno, el día de hoy nos lo han mostrado con una nitidez absoluta las mujeres que no asisten a sus trabajos, como tenemos aquí la silla vacía de María Amparo como símbolo de esto que estamos comentando, y también que no llevaron a los niños a la escuela, que no hicieron ninguna de las tareas, como ya decía Lorenzo en el bloque pasado, que normalmente hacen. Y vaya que hemos sentido su falta, vaya que es importante. Y esta es su fuerza. Es una manera sutil, pero con fuerza, de manifestar esta importancia de las mujeres, ¿no? Ayer pues salieron a la calle. Hoy se quedaron. El 9 no se mueven. En este campo es donde la decisión del movimiento de las mujeres en México sí muestra, no originalidad, porque huelgas de mujeres, por eso el título de este segmento es Lisístrata, porque viene de una huelga de mujeres que está en una obra teatral de los griegos, o sea, de hace más de 2000 años. Antigua Grecia. Pero si ayer hubo marchas, ya lo decíamos, en España, en Chile, en Turquía, en otras partes, esto de un día sin mujeres sí es mexicano. En otras partes, hasta donde yo sé, no sé si ustedes concuerden, no hay ese seguimiento. Esto ya es muy de aquí. Entonces, es una manera de reforzar lo de ayer. Va a ser difícil el cambio, pero ya está, este cambio, esto ya no es reversible, ya se echó a andar y quién sabe hasta dónde vaya a parar, pero de que el pasado ya no se va a repetir y que ahora tenemos que acostumbrarnos a una forma de civilización superior en este campo, de eso no hay duda. Ya esta parálisis, lo importante, y con esto quiero concluir, para mí es hasta qué punto trascendió a una clase media, que es donde se pueden formular los planteamientos, plantear lo de las brujas del mar en Veracruz. Pues ahora hacemos un día sin mujeres, etcétera. El punto más interesante es ver hasta dónde permeó en las capas populares. Yo no lo puedo decir todavía en el entorno mío muy pequeñito, sí permeó hasta abajo, pero no lo sé en el país en su conjunto. Vamos a esperar los análisis, los reportajes al respecto. Si permeó hasta abajo, fantástico. En cualquier caso, sí es histórico también esto, y es nuestro. Sí, pero de acuerdo, a mí me pareció una excelente idea el del paro, y me da gusto que efectivamente se note que no nada más haya quedado en unas cuantas mujeres, sino que realmente se hayan sumado pues, empresas, instituciones, escuelas,
Y sí se nota, parece un día de asueto el día de hoy, por lo menos aquí en la Ciudad de México, pero reportes de otras ciudades dicen, parece un día de asueto. O sea, sí se nota el hecho de que las mujeres hayan hecho este paro. La idea fue tomada de Islandia. Hace 50 años un grupo de mujeres hizo un paro. En esta ocasión no tengo noticia de que lo hayan hecho en otros países, pero fue algo que las mujeres de Islandia hicieron hace 50 o 40 y tantos años, no sé exactamente, y luego algún tiempo después lo repitieron en Estados Unidos, también hace como 20, 25 años o algo por el estilo. Pero aquí este grupo de mujeres de Veracruz, pues dijeron, pues vamos a lanzar la idea, ¿no? A ver qué sucede, y de pronto se fueron sumando los grupos feministas, decir, pues es buena idea para hacer notar algo que impacte también. Las marchas, desde luego, la de ayer fue impresionante, ¿no? En su magnitud, pero es una forma de hacerse presentes también. Incluso incorporando a muchas más mujeres de las que pudieran haber ido a la marcha de ayer, que se hablaba de un número de entre 80 y 100 mil. El día de ayer no lo sé, pero desde luego que se veía impresionante las fotos, en fin, los videos. Pero ahora son mucho más las que se han sumado, por supuesto, al no ir a sus trabajos, al replegarse en su casa, y sí se nota, y lo celebro porque sí va a marcar de alguna manera una señal de la fuerza del movimiento y de la fuerza de la protesta. Sí, esto quedó de manifiesto en esta película que dirigía Arau, de Un día sin mexicanos en los Estados Unidos, específicamente en California fue, si no me equivoco, porque sacaban escenas en donde las gasolineras no tenían quien surtiera, porque muchas eran mujeres que surtían, los restaurantes no tenían meseras, y así muchísimas actividades, servicios, etcétera. Bueno, pues ahora aquí todos los que pudieron penetrar. Pero sí es cierto que en gran medida, tanto la manifestación de ayer, o las manifestaciones de ayer, porque fueron en muchos estados también, como el día de hoy la ausencia de las mujeres está mostrando de otra manera lo mismo y está dejando ver una enorme importancia que tiene para todo el género humano el que la mujer, la mitad del género humano, no participe en nada, se mantenga completamente al margen de sus actividades normales, quién sabe qué tan normales. Cada día algunas que se consideraban normales solo para ellas o exclusivas de ellas han venido siendo acompañadas ya por trabajo de varones, ¿verdad? Con los niños, de su cuidado, el lavado de trastes, la cocina, etcétera. En fin, todas estas cosas que son solo cuidar niños, solo atender a la familia, es algo que habría que ver en estas investigaciones que tú estás esperando, yo también, qué impacto tuvo en los niños, en las escuelas, en todas las actividades que las mujeres son sustantivas para sostener, ¿no? Y un acicate de esto, un detonante, es la inseguridad, porque las inconformidades sobre los roles diferentes entre hombre y mujer, bueno, esos vienen de hace mucho tiempo, pero la inseguridad en las capas, sobre todo populares, en las colonias, esas donde se concentra en parte la pobreza, en otro la densidad, la falta de espacio público, la vida limitada. Y la violencia. Ahí está concentrada la violencia, es lo que iba a decir. Sí, esa es la cuna de la violencia, esos espacios apretados como en los experimentos de laboratorio donde ponen a los animalitos ya muy uno junto al otro sin tener más posibilidades de expansión, pues se vuelven muy agresivos. Y es en ese campo en donde sí hay una responsabilidad gubernamental prioritaria, rehacer los espacios, dar seguridad. En algunas de las entrevistas que vienen hoy en varios medios, está lo de Ecatepec, donde es una aventura para una mujer salir a esperar a su hija en la noche porque está estudiando, y no hay iluminación, no hay vigilancia.
eso lleva a provocar esta ira. Sí se puede hacer algo desde la autoridad. Quizá el cambio cultural ese va a tardar más tiempo, pero que hay medidas inmediatas que tienen que tomar y que no se han tomado. Bueno, ese es el... Yo creo que hay mucho que hacer, desde luego, en ese sentido. Ojalá que se empiecen a tomar más medidas en esa dirección para la seguridad de las mujeres cotidiana, desde el acoso, desde luego, ¿no? En donde muchas instituciones ya se empiezan a establecer una especie de comités para recibir el acoso. Muchas mujeres que han dicho, pues es que sí nos acosaron en los años previos, muchas se remontan incluso a tiempo atrás y no había manera, no tenía sentido, no te iban a creer, estabas aislada y cada vez se está tomando más en cuenta. En el CIDE, por ejemplo, hay un comité de mujeres en ese sentido. Del gobierno tengo entendido que lo acaban de instaurar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, no sé si en otras dependencias, pero creo que es de las primeras ya en una institución gubernamental donde va a haber un comité de esos, en donde se puedan reportar cualquier tipo de acosos. Y la queja que ha venido de estos últimos meses también por parte de las mujeres es lo de los refugios para las mujeres golpeadas. Que cuando llega el esposo borracho o enojado, como sea, las mujeres tienen que tener algún lugar para irse ellas y con sus hijos a veces a refugiarse en lo que se le pasa o qué sé yo, a ver qué decisión toman ellas, pero por lo pronto en situaciones de riesgo y de peligro, que es donde vienen las golpizas y a veces los asesinatos, tengan un lugar seguro. Lo que propuso Olga Sánchez Cordero, que creo que no está tan mal, es que en las escuelas se habiliten, en las propias escuelas se habiliten espacios para que se puedan quedar incluso en la noche y demás. Tendría que haber mayor contratación de personal de psicología y demás, pero que no sería mal. En réplica algunas personas dicen, pero es que el chiste es que no se sepa dónde están, que los maridos no sepan dónde están, que ni siquiera sepan que están en la escuela. Bueno, habría que poner, digamos, algún tipo de protección también en las escuelas, pero sí tiene que haber un lugar en donde las mujeres puedan llegar cuando están en situación de riesgo en sus hogares. Eso no se puede descuidar. Y hay otra cosa que tiene que hacerse a nivel institucional, como ya mencionaban. Hay una serie de instituciones que sirven para relevar a la mujer de una tradicional tarea, por ejemplo, la cocina, el lavado. En la medida que el Estado e incluso las empresas promuevan entidades que dan estos servicios y que nos surten a todos de comida, de vestido, de lavado, etcétera, vamos a tener la posibilidad de abrir esos espacios para que las mujeres hagan otras cosas. Pero nos vamos a un siguiente bloque. Muy buenas tardes. Bueno, el fin de semana la atención política estuvo evidentemente, y mediática, por supuesto, estuvo evidentemente centrada en el movimiento feminista. Desde el sábado mismo empezaron a haber algunas actividades, pero el domingo la marcha, por supuesto. Sin embargo, pues ocurrió algo que necesariamente desvió también la atención, que fue la caída del precio del petróleo por razones internacionales, de competencia entre la OPEP y Rusia, que está provocando y puede seguir provocando una caída importante en el precio del petróleo y evidentemente repercute sobre México, país petrolero, con una empresa petrolera en graves problemas. Comentábamos la semana pasada también las pérdidas que registró Pemex el año pasado, en 2019, y que hace más difícil sacar adelante y sacar a flote esa empresa. Bueno, ahora además con esta cuestión del petróleo, pues repercutió inmediatamente en el precio o en el valor del peso, que llegó o está hoy por arriba de 21 pesos. Ayer llegó también llegó incluso a más de 22. Y en algunos momentos cerca o más de 22. Entonces, desde luego que eso pues no se podía pasar por alto, porque sí puede tener repercusiones mundiales, por supuesto, pero también en nuestra economía. Hay que recordar en todo caso que el valor del precio no responde solo a medidas internas, no solo a políticas económicas de un solo país, sino que tiene vínculos internacionales, que son flujos que van y vienen, ¿no? Es un mercado, a final de cuentas, también global, internacional, y entonces acontecimientos externos repercuten inevitablemente sobre lo que ocurra con el peso, y eso a su vez tiene repercusiones, esa cita, por supuesto, en nuestra economía nacional. Es perfectamente claro que la caída de los precios del petróleo han provocado como causa fundamental
la crisis que estamos viviendo y que se ve en la paridad del dólar, que bajó de un día para otro casi 2%, 1 punto y pico. Pero esto es así porque en gran medida las entidades de gobierno, para su gasto corriente, tienen el ingreso, la renta petrolera, como una principal fuente de apoyo, ¿no? Y aunque ya no se le están cobrando los impuestos tan altos que se le cobraban, de todas maneras, por muchas formas, la renta petrolera está significando pues la posibilidad de desarrollar muchísimas actividades, servicios, obra pública, etcétera, ¿no? Pero hay otro factor que, aunque probablemente tenga mucho menos peso, sí tenemos que considerar, porque el fenómeno del coronavirus, también, que es mundial, como el petróleo, como la energía fundamental del mundo es el petróleo o los hidrocarburos, también el crecimiento, cada 6 días se duplica el número de enfermos, de contagiados de coronavirus, y van saliendo una cantidad de decesos, lo cual está haciendo que la economía tenga bajas muy fuertes, porque los gobiernos, los países no están preparados para recibir y curar de manera específica, con la delicadeza con la que hay que hacerlo, con la eficacia con la que hay que hacerlo, la prevención del coronavirus. Y esto va extendiéndose mucho. Claro, la principal fuente de esto es China, porque allí se produce el mayor número de afectados por el coronavirus, pero como China empieza a dejar de comprar cosas en la economía del mundo porque no tiene posibilidades de seguir trabajando con esto, entonces hay otras razones que afectan lo económico en todos los países. Es un fenómeno global el que estamos viendo, donde hay que incluir, por lo menos así lo incluye el New York Times, es baja de petróleo y coronavirus. El Economist dice lo mismo. El Universal aquí en México, muy destacadamente, dice lo mismo. Esto y aquello, ¿no? En realidad, hay que poner al coronavirus como el primer factor. Hace ya 3 o 4 semanas que se empieza a ver ya el problema a nivel mundial, a discutirse. Si China es la fábrica del mundo, es ahora el fabricante del mundo, no solamente no importa, tampoco exporta lo que estaba haciendo. Y eso incluso a países como México, pues sí, donde, ¿qué es lo que exportamos nosotros? Bueno, petróleo. El petróleo ya no lo exportamos, el petróleo a veces hasta lo tenemos que importar. La gasolina la estamos comprando. Lo que exportamos en el Tratado de Libre Comercio y ahora en el TEMEC, el 80% son productos industriales hacia Estados Unidos. Pero esos dependen mucho, por ejemplo, en la industria del automóvil, es no voy a inventar la cifra, la vi el otro día, pero ya se me olvidó. Un porcentaje muy alto viene de importaciones. Si esas importaciones se paran porque quien lo surte está siendo afectado a nivel mundial, también las exportaciones mexicanas se tienen que parar. Entonces, el problema con el petróleo se complica, aunque hace ya tiempo que México no depende del petróleo, dejó de depender. ¿De dónde? ¿Cuál es el mayor ingreso que tiene México de divisas extranjeras? Bueno, son las remesas que mandan los mexicanos, mucho más que el petróleo. Son los 33,000, 34,000 millones de dólares anuales que mandan ellos. Pero también allí puede venir el problema, porque si la economía norteamericana empieza a detenerse, las remesas también se detendrán. Entonces el problema es realmente agudo. No lo estamos viviendo ahorita. Estamos viendo el futuro a mediano plazo que se ve negro. Porque si no crecimos en el 2019,
cuando se dijo, bueno, en el 2020 ya el gobierno va a empezar Echar a andar. invertir más Impulsar la inversión. al keynesianismo, a invertir, a gastar para... Infraestructura, etcétera. Pero no se tenía pensado que iba a venir el coronavirus ni la caída en los precios del petróleo. Esos son factores externos que muestran la vulnerabilidad de nuestra economía. Alguien podrá decir, pues todas las economías están así de vulnerables, pero la nuestra mucho. Aún antes de que apareciera el fenómeno del coronavirus, varios expertos, no solo mexicanos, en economía, decían, ahí viene una crisis de cierto nivel a nivel mundial. O sea, de todas maneras las cosas se están complicando a nivel mundial, eso aún antes del coronavirus, ¿no? Estaban viendo que las cosas no están marchando muy adecuadamente. Viene el coronavirus y desde luego empiezan las repercusiones económicas. Viniendo desde China, con todas las consecuencias que sabemos, se paran muchas de las materias primas, que son insumos para la producción en distintos países, pues vienen de China, ni modo. Entonces eso inevitablemente empezó a pegar a las economías. Y además, en la medida en que se siga propagando la enfermedad y que no se sabe bien cómo se va a reaccionar los distintos gobiernos, qué alcance va a tener, en fin, qué consecuencias sociales puede tener la expansión de esta enfermedad, pues claro que la economía está, digamos, frágil, la economía mundial, por supuesto. Ahora, esto del petróleo pues viene como a dar un poco la puntilla a toda esta situación complicada, porque desde luego que también va a tener repercusiones negativas en distintos países, me imagino que con diferente magnitud o impacto, porque unos son más petroleros que otros, unos dependen más que otros, pero en fin, de todas maneras, los precios a nivel internacional tienen una repercusión en las monedas, por ejemplo. Desde luego que entonces viene una situación que complica enormemente este año para México, y lo que también algunos expertos señalan y además nos agarró en una situación vulnerable, porque al estar creciendo al 0% o 0.1, lo que se quiera, independientemente que se llame que es recesión o solamente estancamiento, es una situación vulnerable, con muchos de los fondos de la inversión que no se ejercieron el año pasado, de la inversión pública del gobierno, y nos agarra en un flanco débil. O sea, no depende eso de cuestiones internas, viene de afuera, pero nos agarra en una situación frágil. Para apuntalar un poco esta información que ustedes están aportando, creo que en un principio parecía que el foco era China y ahí había que atajarla y ahí se podía detener. De hecho, hubo espectaculares avisos cuando se hizo un hospital en 10 días en la región donde está el principal foco del coronavirus. Pero ahora hay que ver algunos países de Occidente, Italia muy dramáticamente, está aumentando día con día la infección del coronavirus. Hoy en la mañana, que para España era la tarde, estuve viendo a través de los videos que los periódicos españoles ponen, cómo no sé si era el ministro de Salud o estaba diciendo que se cerraban las escuelas. Hoy quedaron cerradas las escuelas hasta el día 30 de este mes, en España. También quedaban cerradas y pedían unas medidas no tan compulsivas, no tan fuertes como la del cierre de las escuelas, pero en los trabajos le dijeron, bueno, todo lo que puedan flexibilizar los horarios, no asistan a reuniones, se cancelan muchos eventos deportivos masivos, obras de teatro, concursos, sesiones del Congreso, de los congresos, todo donde se reúne gente que puede ser un caldo de cultivo para el contagio, se está suspendiendo. Sí, se está paralizando un conjunto de actividades de la vida humana en sociedad. Ese es un problema que vale la pena y está provocando un terror, un cierto pánico en mucha gente. Esto recuerda la influenza de 1918, que fue devastadora. Nosotros porque teníamos la revolución y no nos dimos mucho cuenta de eso, pero aquí también cayeron cientos de miles de muertes en México en la influenza española. La influenza llamada española, aunque no era de España. Hay quien calcula incluso que los muertos por la influenza en México fueron superiores al de la revolución. No estoy seguro si los datos son correctos o no, pero hay ese cálculo, sí. se ha dicho muchas veces.
Sí, desde luego. Y también un poco nos recuerda la crisis del 2008 y 2009. Pero en fin, por razones distintas, pero también por lo del HN, etcétera. H1N1. Nos vamos al siguiente segmento. Bueno, en este final del programa nos vamos a los Estados Unidos. Sus elecciones, su proceso electoral es realmente interesante y se ve ahí cómo se mueven, chocan las diferentes corrientes, fuerzas. Podríamos pasarnos todo el programa discutiendo los fenómenos que estamos viendo en este proceso. Nos vamos a ir, como dijo Francisco José Paoli antes de que empezáramos, al corral de los demócratas, porque el corral de los republicanos no tiene ningún sentido. Ahí solamente un solo toro allí. Un gallo canta y listo. El punto es si se logra reelegir o no Trump. Bueno, pero eso depende mucho de cómo se desarrolle el proceso dentro del Partido Demócrata. Se hizo una pluralidad de candidatos. Interesante, interesantísima. Mujeres, hombres, gays, de diferentes edades, muy jovencitos, maduros y ya entrados en años. Entrados en años, como aquí algunos de esta mesa. Y finalmente está quedando en dos. Va a ser una lucha entre dos. Entre el senador por Vermont, Sanders, y el vicepresidente en el gobierno de Obama, el señor Biden. La pluralidad demócrata se redujo. Pum, 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 para afuera todos. Es interesantísimo que alguien que gastó $500 millones en su campaña, Bloomberg, de Nueva York, ¡pum!, desapareció de un plumazo. No ganó nada. Muy poco. Algo interesante en que el dinero, en ciertas circunstancias, no siempre, no gana elecciones. Bueno, entonces está quedando, ya las mujeres también salieron, se dice, otra vez volvemos a una política nada más de hombres. Ni modo. Entre estos dos estamos entre el centro y la izquierda. Bueno, yo creo que es muy interesante destacar, aunque es una cosa que ya se volvió casi obvia, de que lo que tienen que buscar los demócratas, lo que están buscando los demócratas, es tener un gallo o una gallina, pero en este caso aparentemente es un gallo, sobre todo ahora que se decidió por este dueto o Biden o Sanders, que pueda derrotar al otro corral, al único gallo que hay en el otro corral. Y esto es un asunto bastante difícil, porque cada quien cree de los candidatos que puede tener la fuerza, la habilidad, la convocatoria, el discurso que sea capaz de conmover a la clientela demócrata y salir adelante. Pero esto está claro que no es posible. Ahora ya quedó claro que es o Biden o Sanders. Pero hay una cosa que a mí me gustaría destacar a propósito de las mujeres que tú mencionabas. Ha surgido una corriente en varias cabezas y en varios ideólogos que dicen, bueno, es obvio que no basta con que haya un candidato varón. En el ticket, como dicen los americanos, debe haber una mujer que vaya como vicepresidenta, sea de Sanders o sea de Biden. Cualquiera de los dos que quede debe convocar. Y todavía van más allá y debe ser una mujer negra, una mujer de color, para que eso tenga impacto. Eso es algo que está ahora ventilándose ya yo leí varios artículos en New York Times y en otros lados en donde dicen, bueno, si no encuentran un buen ticket, y el buen ticket puede traer muchos votos, y por eso apuntan, tiene que ser una mujer. Por ejemplo, Warren es una de las más apuntadas porque es la que ha tenido mayor presencia en estas primarias. Pero se está hablando también de que debe haber una persona de sexo femenino, ahora que estamos en estos comentarios de este día, y que sea la candidata vicepresidencial.
Yo creo que lo tendrían que hacer los demócratas, ¿no? No, Sí, no sí, es sí, desde los luego demócratas. mala idea de tener que respaldar cualquiera de los dos candidatos que vaya a resultar el final. La pregunta que flota un poco en el ambiente es, ¿cuál de los dos tiene más probabilidades? No a partir de su personalidad, que desde luego no es que no cuente o no importe, sino de su posición ideológica, para enfrentar un cierto radicalismo de derecha que le puede golpear más electoralmente. Una postura hasta cierto punto radical de izquierda, como podría ser Sanders, o una posición moderada, Pero que centrista, deja abierta que es lo que representa Biden. ¿Cuál de los dos sería más eficaz para enfrentar y eventualmente ganarle a Trump? Yo no lo tengo claro, pero es parte de lo que los analistas están diciendo. A ver, me imagino que habrá estudios que hagan allá, decir realmente por dónde le podemos pegar más a Trump y ser una competencia más fuerte. Eso está ahí. Y aunque esto se trata de los demócratas, yo sí quisiera introducir también la otra para vincularlo con el segmento anterior. Esta crisis económica que también le está pegando a Estados Unidos, derivada del coronavirus, y no sabemos también cómo va a repercutir lo del petróleo y hasta dónde va a llegar, eso también es una variable, se van a poner de acuerdo o no, cuánto tiempo va a tardar, hasta dónde va a llegar el precio del petróleo, cómo repercute, no sabemos eso. Pero ante esa situación que se ve complicada en términos económicos, ¿cómo le pega a Trump? Porque parte del éxito de Trump ha sido que durante su gobierno la economía no fue mal, no fue un desastre. De hecho, tiene algunos resultados que presumir. Pero si de aquí a noviembre le empieza a pegar a la economía, aunque se sepa que no son causas directas provocadas por Trump, a lo mejor una mala reacción o una mala decisión ante eso sí podría atribuírsele a él. Pero aunque de todas maneras digas, pues esto es el petróleo y no tuvo nada que ver Trump con eso, o el coronavirus, y le está pegando a la economía norteamericana, de todas maneras le puede pegar electoralmente. Tanto como para provocar su derrota, pues esa incógnita ahí está también pendiente. Sí, la sabiduría popular dice, bueno, tiene que ser Biden porque es el que puede apelar a un amplio espectro de demócratas. Vean ustedes el voto afroamericano de las últimas elecciones, ¿a quién se le fue? Se fue en Biden. Aunque Jesse Jackson que es un líder histórico en Estados Unidos, acaba de darle su apoyo a Sanders. Pero en fin, el punto es, las sociedades son por naturaleza conservadoras. Hay una teoría o varias teorías que dicen que sí. Entonces, Sanders viene a tener ahí un problema. Por eso la mayoría de los candidatos que decidieron ya salirse porque nomás no cuentan, todos fueron a darle su abrazo a Biden y no a Sanders. Incluso la señora Warren, que era la más radical, se ha mantenido sin apoyar a uno y al otro. De todas formas, la presencia de Sanders, la historia es injusta. Alguien puede empujar a una sociedad muy a reformarla. Y el grueso de la sociedad no quiere ir por ahí, no lo apoya, se va a las márgenes de la historia, pero ya esa sociedad ya no volvió a ser lo que era. Sanders ha empujado hacia la izquierda de Estados Unidos. Hay temas que puso ahí que ya no se pueden ir. El tema de los estudiantes, de las colegiaturas tan brutales que tienen que pagar, del derecho a la educación universitaria, que nosotros aquí decimos todo el mundo tiene derecho a una educación universitaria gratuita, y dicen no, pero Sanders ya lo puso. Así que desde una perspectiva muy lejana, aunque pierda Sanders, ya ganó algo, su visión de unos Estados Unidos diferentes. Yo creo que, yo estoy de acuerdo en que ha ganado no poco, no algo, sino mucho. Y parte del éxito que pueda estar teniendo Biden, sobre todo después del supermartes, que fue el martes pasado, de la semana pasada, es que declinen en favor de Biden y se lancen como apoyadores de Biden, un poco para decir, bueno, mire, este es el más viable, pero va a tener que incorporar una serie de tesis, de propuestas
que está haciendo Sanders. Esto es de lo más interesante para la sociedad americana, yo creo. ¿Y la nuestra? Porque por dónde se cuela el no conservadurismo, que es el de Sanders, bueno, se cuela por la vía política y se cuela para hacer ciertos planteamientos que después van a tener que ser asumidos por el candidato triunfante en caso de que sea Biden el triunfante. Yo creo que ese va a ser, pero lo que ha avanzado y en general con la población negra, el que tiene más fuerza, pues es Biden. Yo quiero terminar haciendo una pregunta y una incógnita, no para abordarla ahorita. ¿Qué le convendría más a López Obrador? ¿Que se reelija Trump o que alguno de los demócratas gane? Sanders estaría en contra del libre comercio, por ejemplo, podría volver a complicar, digamos, eso que en principio está solucionado. Pero yo creo que Biden es no. motivo de reflexión para más adelante. ¿Qué le convendría más a López Obrador? Sí, yo me quedaría con que el libre comercio es bueno para nosotros. Bueno, nos vamos, espérenos para la siguiente, en la semana que viene, que supongo que ya vendrá María Amparo. Y también Aguayo.